El pasado 4 de junio de este mismo año acudimos a un evento ya anunciado 2 años atrás y fue presenciar los actos fúnebres del decreto 806. A no ser que usted durante estos 2 últimos años haya vivido en una caverna o en algo parecido, tuvo que saber que el decreto 806 fue la norma que con ocasión de la emergencia económica y sanitaria producto del COVID-19 trajo la tan anhelada virtualidad a la República de Colombia en sus procesos o trámites judiciales. Una vez sepultado dicho decreto y después de largas y extensas discusiones dentro del legislativo, en donde incluso se amenazó con dejar las mismas condiciones reinantes desde antes de la aprobación de dicho decreto, es decir, dejar las mismas condiciones procesales en las justicias que operaban desde antes del 4 de junio del año 2020. Sin embargo, no 3 días después, pero sí 7, acudimos a la resurrección del decreto 806, pero esta vez encarnado en la ley 2213 del 13 de junio del año 2022. En estos últimos 2 años hicimos un estudio minucioso del decreto 806 en cuanto a la materia laboral corresponde, que es nuestra especialidad. Esta ley básicamente toma el decreto 806 tal y cual como fue diseñado en sus inicios y lo convierte en norma permanente, pero haciendo algunas precisiones y aclaraciones, y es sobre ese punto donde haremos el análisis en el presente video. Este documento, que dicho sea de paso, es el más importante dentro del trámite de un proceso. Incluso sin él no existiría el proceso en sí. Conservó las mismas reglas implantadas dentro del decreto 806 en cuanto a su presentación. Esta ley o este decreto impuso la carga procesal al demandante, que al momento de presentar dicha demanda debía aportar las direcciones electrónicas de la contraparte y de los sujetos intervinientes, y que el incumplimiento de esta normativa traía como consecuencia la inadmisión de la demanda. La ley 2213, que vuelve norma permanente el decreto 806, se preocupa en señalar que si el demandante desconoce dichas direcciones, simplemente debe señalarlo dentro de la demanda, y la demanda continúa con el trámite legal señalado en el Código General del Proceso. En verdad, esto venía sucediendo en la práctica. Sin embargo, el legislador consideró que era importante señalarlo dentro de la misma ley, que debía la parte interesada, que no conocía las direcciones electrónicas de los sujetos intervinientes, simplemente señalarlo para que no tuviéramos la consecuencia de la inadmisión de la demanda. Este artículo fue ampliado de manera significativa. Sin embargo, en cuanto a lo que a nosotros nos interesa, se mantiene la obligatoriedad de la virtualidad en ambas audiencias, pero ofrece la flexibilidad que, tratándose de la audiencia de trámite de pruebas, se pueda presentar o solicitar por las partes o decretar de manera oficiosa por el juez la audiencia de manera presencial, que en el caso de un procedimiento laboral estamos haciendo referencia a la audiencia que señala el artículo 80 del Código Procesal Laboral y la Seguridad Social. Dice expresamente la ley que cuando las circunstancias de inmediatez, seguridad y fidelidad, puede el juez solicitar la audiencia o las partes de manera presencial. Esto en realidad venía sucediendo en la actualidad sin que estuviera arreglado en la ley. Yo por mi parte, en algunas oportunidades o en una oportunidad, le solicité al juez
que decretara o que permitiera realizar la audiencia de manera presencial, por cuanto mis testigos, que todos son ciudadanos de la tercera edad y tienen dificultades para operar los equipos tecnológicos, e incluso la mayoría de ellos no contaban ni siquiera con un equipo para la intercomunicación, le solicité que la audiencia fuera de manera presencial, y debo señalar que el juez acogió mis súplicas. Ojo aquí, el decreto 806 trajo la revolucionaria notificación digital. Es decir, se leía de la misma norma que la notificación personal se entenderá realizada una vez transcurridos 2 días hábiles siguientes al envío del mensaje, y los términos empezarán a correr a partir del día siguiente al de la notificación. Es decir, salíamos del complejo trámite de la notificación regulada en el Código General del Proceso, y más aún en el artículo 29 de nuestro Código Procesal Laboral, para entrar a la notificación digital simplemente a través de un correo electrónico emanado de nuestro correo y dirigido al correo de la contraparte. Aportábamos el pantallazo de dicho envío, y para la ley, para el juez y para las partes estaba dicho o se suponía que la contraparte, al recibir dicho correo, estaba notificada. O más bien, a partir de los 2 días contados desde el día en que yo enviaba el correo electrónico, la contraparte estaba notificada y yo había cumplido con la carga procesal de notificar a la contraparte. Sin embargo, vino la Corte Constitucional y se puso creativa, y a partir de un estudio de constitucionalidad que le hizo al decreto 806, le impuso una carga adicional al demandante, que consistía en comprobar que la contraparte había recibido ese mensaje. Es decir, debíamos aportar un acuse de recibido de la contraparte para dar cuenta de que efectivamente se había surtido el trámite de notificación. O sea, aquella ilusión que traía el decreto 806 de simplificar el trámite de notificación simplemente enviándolo de nuestro correo electrónico había quedado en el pasado, porque ahora no se trataba de enviar el correo electrónico de nuestros correos personales, sino que había que enviarlo a través de alguna plataforma para poder aportar la constancia del acuse de recibido, o que la contraparte, y eso sí era una quimera, nos manifestara de manera expresa, respondiéndonos que había recibido o que acusaba recibido del trámite de la notificación. En sí, lo que trajo la nueva ley ahora simplemente es acoger el criterio de la Corte Constitucional. Esa ley entonces agregó esta frase: y los términos empezarán a contarse cuando el indicador recepcione acuso de recibido o se pueda por otros medios constatar el acceso del destinatario al mensaje. Esto en principio suena traumático, porque como les dije, ¿cómo lográbamos obtener el acuse de recibido de la contraparte? Sin embargo, ya ese fue otro reto que logramos superar los abogados litigantes. En verdad, el asunto es relativamente sencillo. Ahora entonces se trata de que usted simplemente ingrese a través de internet a una de las páginas web de las empresas de envío existentes en el país, cree una plataforma, un usuario, pague el servicio, y a través de esa plataforma es que usted debe hacer los envíos de la notificación, porque ellos allí prestan el servicio de acuse de recibido. Entonces, ahora es obligatorio que usted no envíe la notificación a través de su correo personal, sino que lo haga a través de esas plataformas, que como ya les dije, no es nada del otro mundo, no es costoso, simplemente que usted entre a esas plataformas. Algunos sé que me dirán: abogado, pero yo he hecho las notificaciones a través de mi correo electrónico y no he tenido ningún inconveniente, y aquí estoy disfrutando de la demanda que ya me contestaron e incluso me la gané.
Por supuesto, eso puede suceder y a mí también me ha sucedido. Pero eso sucederá hasta el día que la contraparte se resista a contestar la demanda y usted, a través de memorial, le solicite al juez de conocimiento que continúe con el proceso dando la demanda por no contestar, y es allí donde el juez le tendrá que enterar a usted que usted no ha cumplido con rigurosidad el trámite de la notificación personal, porque ha oído de la jurisprudencia en el pasado y ahora con la ley como lo trajo al volver el decreto 806 como norma permanente, la notificación no se surte de su correo electrónico porque eso dificulta que usted pueda conseguir el acuse de recibo. La ley 2213, a través de un parágrafo que le adicionó a esta norma, permite el uso de estas tecnologías cuando digo: para efectos de lo dispuesto en este artículo se podrá hacer uso del servicio de correo electrónico postal certificada y los servicios postales electrónicos definidos por la Unión Postal Universal con cargo a la franquicia postal. La misma ritualidad de este trámite de notificación se debe surtir al momento de los traslados. Recuerden ustedes que aquel abogado que vaya a presentar algún documento con destino al juzgado y que deba ser con posterioridad objeto de traslado, debe enviarse copia del mismo a la contraparte. Y 2 días después de recibido ese documento, se considera que ese documento está en traslado automático para la parte contraria. Antes, o con el decreto 806, usted simplemente lo enviaba a partir de su correo electrónico y no debía demostrar acuse de recibido. Ahora, cuando volvemos a este decreto, norma permanente, es obligatorio que para que se surta ese traslado, usted debe aportar también el acuse de recibido. Este tema es un poquito más complejo y prometo explicarlo en un video futuro con más detenimiento. Pero para esto, yo te voy a invitar a que te suscribas al canal para que cuando ese video esté ya disponible, se te notifique de la existencia del mismo. Además, te quiero recordar que esa suscripción es gratis, tampoco te va a llegar ningún tipo de virus o algunas publicaciones extrañas, pero para nosotros sí es extremadamente importante. Además, te pido que nos regalen un like para que el algoritmo de YouTube le comunique al mayor número de personas de la existencia de este tipo de contenido. Prometo entonces, para que el video no se haga tan extenso, suspenderlo aquí y continuarlo en una próxima oportunidad, tramitando o explicando el trámite de segunda instancia, complementando el trámite del traslado y algunos elementos adicionales importantes que nos trajo esta nueva ley. Hasta entonces.